LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio. INTA Radio. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio de INTA Radio Concepción del Uruguay, el encuentro semanal que tenemos en todas las semanas con el INTA y la gente, para contarles todo lo que sucede en el entorno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Con importantes novedades, es como lo habrán escuchado. Fue habilitado para el análisis de COVID el laboratorio de virología de INTA Concepción del Uruguay. La verdad que es un gran orgullo que el laboratorio de esta experimental esté sirviendo, como en este caso, a la comunidad. Y por otra parte, lo interesante de esta habilitación también está el detrás, ¿no? La interacción entre las instituciones, la interacción entre INTI, entre el Hospital Justo José de Urquiza y el INTA, que son tres instituciones que de esta manera se demuestra cómo cuando las instituciones funcionan bien y hay interacción, se pueden lograr grandes cosas, ¿verdad? Yo los invito para comenzar este programa del día de hoy de INTA Radio, que escuchemos a la directora técnica el INTI, que es Gretel Celsi, quien nos explica cómo se gestó, cómo comenzó a organizarse esto que desembocó finalmente en la habilitación de un laboratorio de virología en Concepción del Uruguay. En este caso, el laboratorio del INTA. Cuando inició todo el problema de la pandemia ya manifestado acá en la Argentina, nosotros desde el instituto vimos teniendo en cuenta cómo era la metodología para llevar adelante la determinación, vimos que nosotros tenemos un equipo de PCR para hacer la determinación del COVID. Entonces, en primera instancia nos pusimos en comunicación con el hospital, con el director, con Pablo Lombardi, para manifestarle que nosotros teníamos a disposición ese equipo, pero bueno, que no contábamos en ese momento con toda la instalación técnica como para desarrollar. Y ahí fue que, conociendo por ahí un poco las instalaciones del INTA y conociendo el trabajo que el INTA viene desarrollando hace muchos años, le propuse a Claudia, la directora del INTA, poder hacer una relación entre las tres instituciones para poder abordar este proyecto conjunto entre las tres, entre INTA, INTI y el hospital, a fin de poder lograr, si es necesario, llevar adelante las determinaciones de COVID acá en la ciudad. ¿Cómo interactúan INTA, el INTI y el hospital? ¿Cuál sería el rol de INTI? Nosotros, en este caso, el INTI, de ser necesario, aportaría equipamiento técnico para la determinación. También interactuamos llevando adelante las verificaciones del material volumétrico que se utiliza en la metodología. El INTA puso todas las instalaciones del laboratorio de virología que tiene acá en su sede de Concepción del Uruguay. El INTA también puso sus profesionales, obviamente, el grupo técnico de virología, y el hospital también aporta con toda la parte de personal y también todo lo que es los elementos de seguridad para el personal que necesita hacer las determinaciones y los insumos, o sea, las drogas necesarias para hacer los ensayos. Era Gretel Celsi quien nos informaba de el inicio de la gestión para que desembocó finalmente en la habilitación después de un largo tiempo, ¿no? Porque es todo un proceso en las organizaciones para poder llegar a esta habilitación. Esta era la función que cumplió en todo caso el INTI
que lo explicaba muy bien la directora técnica de esta institución. Pero ¿qué les parece si escuchamos ahora a Claudia Galinger, directora del INTA, que nos cuenta por qué el laboratorio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria está preparado para este tipo de análisis y además no es el único? Como parte de los organismos de ciencia y técnica, el INTA ha puesto a disposición del gobierno nacional, ¿no es cierto?, todo su conocimiento y su equipamiento y los profesionales para poder contribuir a los análisis de COVID en la provincia. Esto surgió, te puedo asegurar, más o menos hace 2 o 3 meses, que cuando comenzamos a ver el avance de la epidemia, ¿no?, decidimos juntarnos a trabajar, sobre todo con una motivación muy importante de la directora del INTI, que se le ocurrió a ella que con las capacidades que teníamos podíamos por ahí hacer frente a esta situación desde la provincia si era necesario. Y bueno, y así fue que empezamos a juntarnos, a trabajar con la parte del hospital, a trabajar con el INTI y con el INTA, a ver cuáles eran nuestros recursos y nuestras posibilidades para poder ponernos a disposición del Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, al principio pensamos que no iba a ser necesario, que si no era mucho el avance de los casos se iba a mantener en Paraná, solo centralizado todo el análisis de COVID en Paraná, pero bueno, con el avance y con la expansión de los casos, se nos pidió que sí, que estemos a disposición. Así que ahora se ha firmado un convenio con la provincia y con el INTI para ponernos en campaña para hacer los análisis. Quiero destacar que nosotros no somos el primer laboratorio. El INTA tiene 8 laboratorios y nosotros seríamos el 9º laboratorio que se pone a disposición del Ministerio de Salud. Los laboratorios que forman parte de esta red para hacer análisis son el laboratorio de virología, biotecnología y el de patología de INTA Castelar. Después tenemos un laboratorio en el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido, en Salta. Tenemos también laboratorio en las experimentales de Balcarce, Rafaela, Bariloche y Marco Juárez. Y a estos 8 laboratorios sumaríamos el de la experimental de Concepción del Uruguay para la costa del Uruguay. ¿Qué característica tiene un laboratorio que puede hacer este tipo de análisis? Y tiene que tener sobre todo cabina de bioseguridad 2 para asegurar la buena y la correcta manipulación del virus hasta que se desactiva. Y después es lo que sí se requiere es mucha preparación profesional de los técnicos que trabajen en esta determinación. Por eso nosotros corrimos con cierta ventaja, porque el laboratorio es de virología y trabajas en virus muy parecidos, en virus que son coronavirus también que se ven en la avicultura. O sea que los profesionales que van a trabajar acá, que son la licenciada Florencia Rojas y el médico veterinario Federico Vera, los dos están familiarizados con la técnica. O sea que lo único que se cambia es la marcha con algunos reactivos, por eso es que fue bastante más sencillo poder ponernos a disposición, ¿no? Porque hay personal entrenado y comprometido para esta actividad. La semana que viene vamos a estar conversando seguramente con Florencia Rojas o con Federico Vera, o con los dos tal vez, para que nos expliquen y nos cuenten un poco sobre esta nueva experiencia y cómo se desarrolla el trabajo, el análisis de los casos que se puedan presentar en esta zona, ¿no? Pero yo les propongo cerrar esta nota con de lo que es el COVID y la habilitación del laboratorio de INTA con el bioquímico Manuel Arca del Hospital Justo José de Urquiza, porque de esta manera nos explica cómo se toman las muestras, cuál es el protocolo, cuál es el procedimiento para poder concluir con todo este trabajo. Yo soy bioquímico y estoy encargado desde que empezó la pandemia de enviar las muestras a Paraná, en coordinación siempre con el Hospital Urquiza. Y bueno, en principio las muestras se toman ahí en el Hospital Urquiza previa denuncia epidemiológica y hay que confeccionar una ficha de denuncia que se carga a un sistema nacional que se llama CISA. Una vez que está aprobada la toma de muestra y justificado el caso y el caso cae dentro de los casos que se tienen que denunciar y tomar la muestra o investigar,
La muestra es tomada hay un consultorio de coronavirus en el Hospital Urquiza. Desde que empezó la pandemia se vienen tomando ahí. Ahora, cuando esto empezó, se le pidió ayuda, sobre todo por las camas de terapia, a la Clínica Uruguay y a la Cooperativa Médica, y también se habilitó a esos lados a tomar la muestra a pacientes internados. ¿Cómo coordinamos con el INTA? Nosotros, con Fernando Gadea, somos los 2 bioquímicos de parte del hospital que estamos abocados al tema de procesamiento de las muestras, y junto con Florencia Rojas y Federico Vega de INTA, estamos poniendo a punto la técnica esta semana, y con Fernando pasamos a buscar las muestras alrededor de las 8 de la mañana por el hospital. Se dejan todas ahí en un consultorio de coronavirus y se llevan a INTA. Alrededor de las 9 tenemos pactado con Florencia y con Federico de arribar ahí con las muestras. Bien, ¿el proceso cuánto tiempo demora? Y el proceso, si anda todo bien, demora unas 5 horas, 5 o 6 horas. Si anda todo bien es que den bien los controles, que hay unas curvas que hay que validar para cada muestra, que ande todo bien. Hay un proceso de extracción de los ácidos nucleicos, que eso es lo que por ahí lleva más tiempo, y después la amplificación en sí demora alrededor de 2 horas. ¿Desde ahora todas las muestras que se toman acá en Concepción del Uruguay se derivan a este laboratorio, o también hay posibilidad que se deriven a otros de la provincia? En realidad, hasta ahora estaba haciendo nada más que Paraná, el laboratorio de epidemiología, que nosotros estamos en coordinación con ellos y nos estamos cotejando con ellos esta semana y un poco de la semana que viene. Pero después tenemos asignado, alguna vez que ya podamos, ahora estamos haciendo las muestras por duplicado, algunas, y probando controles que nos mandan ellos. Desde la semana que viene, desde el 3 de agosto, vamos a empezar a ya informarlas nosotros. Siempre cualquier duda evacuándola con el laboratorio de Paraná, pero serían esos 2 laboratorios, y tendríamos asignado el departamento Uruguay, y después también Colón, Tala y los de la zona sanitaria 4, que son Gualeguaychú, Gualeguay e Islas. Bien, un paso que acelera bastante, ¿no?, el pronóstico de los casos que se están estudiando. No queremos generar expectativas de que va a ser más rápido, porque Paraná te lo está informando en el día o a lo sumo al otro día, y con eso es muy bueno para poder tomar acciones sobre los casos y los pacientes. Pero sí, la idea, igual, no es que vamos a estar todo el día procesando y si hay que repetir nos vamos a quedar hasta cualquier hora. Nos comprometimos en hacer una largada por día, que vienen dando todas bien, pero bueno, si hay algún problema por ahí se va a demorar al otro día. Pero la idea es juntar todas las muestras a las 8 de la mañana y a la tardecita ya poder informar al médico que lo denunció y al referente, sobre todo primero el referente epidemiológico del departamento o de cada departamento, los resultados preliminares, y al otro día se cargan en el sistema CISA que tiene acceso la gente que se capacitó y que puede ver los resultados ahí. INTA Radio en LT11. Bien, y si revisamos la agenda de actividades de la Estación Experimental Agropecuaria de Concepción del Uruguay, vamos a encontrar que el próximo 4 de agosto, martes 4 de agosto, de 14 a 16 horas, está programado otra conferencia, en este caso videoconferencia del ciclo de conferencias técnicas en agricultura. Recordemos que este es el 11º ciclo. Esto indica que hace 11 años que se viene realizando este ciclo de conferencias técnicas bajo la coordinación de la gente de agricultura. Es el módulo 4 este año, y hay 2 puntos que sobresalen en la rutina de ese día. Serán punto crítico en el control de Alphitobius, y por otra parte la importancia del hígado y el estrés en la producción. Los dos temas van a ser tratados, en el primer caso
punto crítico en el control de Alfipius por Gonzalo Almaraz y el segundo por Bruno Galenda, ambos de Betanco. Así que la cita es entonces el próximo martes 4 de 14 a 16, como siempre lo reiteramos, en el canal de YouTube de INTA Concepción. Son charlas muy interesantes que creo yo vale la pena seguirlas, principalmente están dirigidas a profesionales, a productores, a estudiantes, a todo el ámbito, toda la gente que está relacionada con la avicultura y con la agronomía, ¿verdad? Y bueno, en cuanto al clima, me hubiera gustado conversar hoy con nuestro especialista, el ingeniero agrónomo Nicolás Baiman, pero se nos ha escapado, se nos ha ido de pase a la Agencia de Extensión de San Salvador. No obstante, lo vamos a tener en contacto continuamente. Por una cuestión familiar ha cambiado de residencia, pero nos va a seguir informando sobre el clima. Y me acordé de él porque, bueno, estaba revisando en el teléfono, no en las páginas de INTA, que tenemos un montonazo, pero en el teléfono estaba viendo que los próximos días nos deparan una temperatura muy agradable, así que seguramente ya lo vamos a estar consultando. A propósito del clima, si les interesa estar al tanto de las temperaturas, porque siempre nos están consultando sobre todo por las bajas temperaturas que en estos días nos han estado acosando. Hay un sitio que es SIGA 2, donde ustedes pueden ingresar, se les va a presentar en la pantalla, se abre un mapa de toda la República Argentina y están allí en ese mapa indicadas las estaciones meteorológicas que son convencionales y las automáticas. Concepción del Uruguay tiene una automática, como siempre se los comento, a la cual ustedes pueden clicar, ingresar y obtener todos los datos que sean necesarios y que sean de su utilidad. Y si no, bueno, como siempre, a través de las redes sociales pueden comunicarse con nosotros para pedirnos mayor información. Con gusto vamos a estar comunicándonos, respondiéndoles sobre lo que ustedes nos estén preguntando. Bien, en el anuncio para esta semana de este programa número 42, ¿no? Hoy este es el segundo año que estamos con Inca Radio Concepción en Radio Nacional. Mencionábamos que se ha construido un nuevo invernáculo en la estación experimental local, un nuevo invernáculo que ha sido construido y terminado por el Grupo de Trabajo Mejoramiento Genético de Arroz. Nos cuenta sobre esto el ingeniero agrónomo Fernando Cataño. Es un invernáculo que renovamos. Vamos a usar metodologías y técnicas agroecológicas para su funcionamiento. Le hicimos una incorporación a ese invernáculo de una tecnología que hace tiempo que ya estábamos tratando de incorporar. Es un invernáculo que va a ser automatizado prácticamente en su totalidad, apertura y cierre de cortinas y encendido de la calefacción a través de distintos sensores y materiales para evitar, digamos, el uso manual del mismo. También, obviamente, tiene la función manual. Lo importante de este invernáculo es que ya está en fase de terminación. Esta semana se pone en marcha y tiene una capacidad de 4.500 plantas, va a tener capacidad total de 4.500 plantas. Se maneja con piletas de agua calefaccionada porque está diseñado y pensado y diseñado exclusivamente para el cultivo de arroz. Sabemos que el cultivo de arroz es un cultivo estival. Nosotros, ¿por qué calefaccionamos? Porque es un invernáculo que se va a utilizar para lo que le llamamos generaciones de contraestación. Generalmente hacemos crecer las plantas F1 obtenidas de los cruzamientos que se realizan en la época estival, y plantas que se han seleccionado en el criadero, que tienen atributos agronómicos que tenemos que hacer pasar por el marcadores moleculares, por el laboratorio de marcadores moleculares para chequear y determinar ciertas características como ser resistencia a enfermedades, resistencia
a herbicida, resistencia a frío, alta calidad y demás atributos agronómicos que con marcadores moleculares ya hace varios años que venimos trabajando. Las pasamos por el laboratorio, porque eso nos permite simplificar el trabajo y evitamos costos operativos de campo y de años de campo. Gano una generación por cada invierno que paso las plantas. Bien, fabuloso el trabajo que hacen en el invernáculo de mejoramiento genético en arroz. Estábamos hablando con Fernando Cataño y bueno, qué oportunidad mejor para continuar charlando con él apenas 2 minutos y que nos cuente algo sobre la preparación de lotes y siembra de arroz. Ya estamos casi sobre la fecha y hasta un poquitito pasado, pero lo escuchamos. Sí, en teoría el productor para esta fecha ya tiene la mayoría de los lotes a mitad de preparación para lanzar una siembra temprana a fines de agosto. ¿Por qué digo a mitad de preparación? Porque generalmente el productor ya en los meses de junio, julio y parte de agosto termina su sistema de sistematización en las chacras que va a destinar a sembrar arroz. Sistematización es el trazado y la construcción de las taipas, y solo quedaría pendiente un barbecho químico a fines de agosto, una semana previa a la siembra del cultivo. Tenemos que entender que este año tenemos más ventanas de oportunidad en preparación de suelo, porque es un año que, según los pronosticadores, es un año niña, y así lo va planteando. Las humedades de suelo son adecuadas como para ir preparando. No tuvimos eventos de precipitaciones importantes como para que se entorpezca el trabajo de sistematización. Así que yo creo, en mi opinión, creo que este año el productor va a poder implantar el cultivo en tiempo y forma. ¿Cuál es el tiempo y forma? Tener todo sistematizado el lote a mediados de septiembre y ya poder, cuando las temperaturas del suelo así lo permitan, poder iniciar la siembra del cultivo. Somos Radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea, porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos Radio. Somos INTA. Somos INTA. Continuamos en INTA Radio Concepción, este espacio que semanalmente nos reúne para contarles toda la actividad de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay y de INTA en la zona, en la provincia y en algunos casos también del ámbito nacional, como en este caso del primer encuentro técnico virtual de cultivo de arroz en el noreste argentino. Se va a realizar los días 13 y 14 de agosto de este año, ya próximos a mediados de este mes que estamos cursando. Es un primer encuentro virtual de cultivo de arroz en el noreste argentino, organizado por el Grupo de Cultivos Extensivos de la Estación Experimental de la provincia de Corrientes. Se iniciará la actividad el día jueves 13 a las 17:30 y continuará el viernes 14, o sea que serán 2 días consecutivos de actividad relacionados a este primer encuentro técnico virtual de cultivos de arroz. La forma de poder
ver estas conferencias es a través del canal de YouTube de INTA Argentina. La verdad que es muy interesante la convocatoria. Los invito para que esos días, se lo vamos a estar recordando por este medio, por supuesto, los invito para que esos días estén presentes en el canal de YouTube de INTA Argentina. Bien, otro de los temas que teníamos seleccionados para hoy es con la ingeniera Elena Gagliano, que es la jefa de extensión de la Agencia de Concepción del Uruguay. Y bueno, todo este trabajo remoto a veces nos facilita las cosas y a veces nos permite, a veces hay que trabajar un poco más, ¿no? Esta principio de esta semana hablaba con Elena y le digo, le proponía armar algo sobre cultivos de otoño e invierno para huertas. Entonces quedamos en 5 o 6 minutos de audio. Bueno, Elena me envió 20 minutos de audio de huertas de otoño e invierno, microtoneles, así que tenemos material para este programa y creo que para el programa que viene también. Vamos a arrancar entonces, vamos con la primera parte de este audio que nos envía Elena Gagliano de la Agencia de Extensión del Uruguay, huertas de otoño, los cultivos, mejor dicho, de otoño e invierno, ¿qué se puede poner en la huerta en estas fechas? En la época de otoño e invierno se puede sembrar en la huerta una gran variedad de especies que toleran el frío sin ningún tipo de protección, porque son especies o variedades de especies que están adaptadas a resistir o toleran el frío, las bajas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, podemos sembrar variedades de lechugas, variedades de acelga, variedades de zanahoria, rabanito, radicheta, rúcula, hinojo, apio, espinaca, habas, arvejas, entre otras especies. En algunos casos, como puede ocurrir con las lechugas, es conveniente realizar el almácigo unos cuantos días, anticiparnos a las bajas temperaturas. Es decir, que cuando comienzan las temperaturas cercanas a 0 grados, ya la plantita tenga un desarrollo que las haga resistente y puedan continuar su ciclo de vida. Con respecto a otras especies que sí necesitan fríos y fríos intensos, estamos bien, en época adecuada para la siembra, como ocurre con, por ejemplo, con los repollos, y toda la familia de las crucíferas, como son el repollito de Bruselas, el coliflor, el brócoli. También las espinacas necesitan bajas temperaturas para poder tener un buen ciclo vegetativo y desarrollar, una planta con mucho volumen de hojas o mucho volumen foliar y que no escapen, no suban, como decimos vulgarmente, y se vayan en flor. Algunos cultivos de esta época se pueden hacer con siembra directa, como en el caso, por ejemplo, de las habas, arvejas, rabanitos, espinaca. Y otras, como en el caso de las cebollas o los repollos, conviene iniciarlo en forma de almácigo. Entonces, otra tarea que vamos a tener en la época otoño-invernal es la siembra en almácigo de estas especies que luego se van a trasplantar. Posteriormente, a la fecha de siembra, aproximadamente un mes y medio, en algunos casos puede prolongarse un poquito más la etapa de almácigo, hasta llevarlas al lugar definitivo. Con respecto a esto, debemos ir preparando un cantero donde se va a ir agregando el abono o el compost que se ha preparado durante la etapa de primavera-verano y donde luego irán a ocupar ese espacio las especies que trasplantaremos. No hay que dejar, de lado el hecho de continuar preparando el compost o abonos para la temporada de primavera-verano. O sea que esta tarea de ir preparando un compost
es de todo el año, para poder disponer en cada una de las etapas de siembra, trasplante, poder disponer de un buen abono orgánico para hacer exitosa la huerta. Otro consejo que podemos dar es que durante el desarrollo, digamos, del cultivo en la etapa de otoño, invierno y primavera-verano, es dejar plantas que florezcan para producir semillas, para poder tener nosotros también un volumen propio de semillas, es decir, autoproducir nuestras semillas para la huerta. Entonces, cuando estamos en otoño, invierno, tendremos que cosechar las semillas de las especies que sembramos en primavera-verano. Y cuando llegue la primavera o verano, dependiendo de las especies, tendremos la cosecha de las semillas de especies que hemos dejado florecer de especies que se cultivaron en otoño-invierno. Otra de las tareas o prácticas que podemos realizar en la huerta es la protección en el caso de aquellas especies que requieren, o variedades que son menos tolerantes al frío, o bien protección para aquellas especies de desarrollo primavera-verano y que nosotros queremos anticiparnos un poquito al cultivo y hacerlo durante la etapa de otoño-invierno, como en el caso, por ejemplo, de algunas cucurbitáceas o, por ejemplo, solanáceas, como en el caso de tomate, pimiento, berenjena. En el caso de las cucurbitáceas puede ser algún tipo de zapallito de tronco, zucchini, algún tipo de pepinos, por ejemplo, que podemos sembrar en otoño, invierno, pero con protección. Bien, Elena nos contaba sobre los cultivos que se pueden sembrar en esta época en la que estamos transcurriendo, ¿no? Pero hay más información, les decía, de las que nos envió, y es muy interesante hablar sobre los microtúneles, porque hay algunas plantas que son más sensibles y necesitan protección. Así que les propongo que escuchemos esta segunda parte con la ingeniera Elena Gagliano. Para esto vamos a necesitar hacer algún tipo de estructura, como puede ser un túnel o bajo, como podría ser un túnel de 2 metros de altura en la parte más alta, y que nos permita trabajar debajo, digamos, de ese túnel a una persona. O bien los microtúneles. Los microtúneles son estructuras, digamos, que tienen una altura máxima de 70 centímetros, lo cual implica que para poder realizar labores o tareas tenemos que, por supuesto, correr la cobertura. La cobertura de los microtúneles y los macrotúneles se realiza con un polietileno de uso agronómico. Esto implica que es un tipo de polietileno que tiene un tratamiento especial para almacenar el calor durante las horas de radiación solar intensa debajo de la estructura, y que durante las horas de menores temperaturas en el exterior permite que ese calor albergado debajo de la estructura no escape hacia el exterior, y permite así lograr aumentar en algunos grados la temperatura debajo de la estructura, debajo de la cobertura, con respecto al exterior. En el caso tanto de los microtúneles como los macrotúneles, es importante realizar una buena ventilación durante las horas del día. Por lo general es a partir de las 9, 10 de la mañana y hasta aproximadamente 2, 3 de la tarde, dependiendo de la cantidad de sol que haya durante ese día, es decir, de la nubosidad que se presente, porque debe renovarse el aire interior para evitar y despejar la humedad también ambiente, para evitar que proliferen algunos
sobre todo enfermedades, plagas también, pero particularmente algunas enfermedades y fúngicas por lo general. En este caso, luego de ventilar, hay que tratar siempre de cerrarlo unas horas antes de que el sol baje, digamos, su intensidad y su proyección en ese lugar, para que en las últimas horas de la tarde, por lo menos 2 horas y media, tenga buen sol para que aumente esa temperatura interna. También hay otros materiales que se pueden usar para cubrir este tipo de estructuras, como les decía, los microtúneles. Pueden hacerse con una malla especial que se llama manta térmica. La manta térmica es una tela de uso agrícola que permite mantener cubierto el cultivo durante todo el invierno, digamos. O sea, no es necesario en este caso ventilar, porque esta malla es permeable, deja, digamos, pasar a través de ella tanto el aire como la humedad, pero mantiene la temperatura interior. Por lo general, bueno, es un buen recurso porque uno evita, digamos, el trabajo de tener que estar ventilando diariamente. Si bien tiene un costo mucho más, digamos, un poco más elevado que el polietileno de uso agronómico. Escuchás Interradio, NLT 11, Nacional Concepción del Uruguay. Hay que decir que, bueno, que en las últimas décadas el cultivo de nuez pecan ha ido creciendo, entonces con una expectativa de venta hacia el exterior. Cuando arrancó el cultivo se traía la novedad de las posibilidades que tenía el fruto en ser exportado. Se empieza con las implantaciones y, bueno, por supuesto, hasta no llegar a un volumen determinado, la comercialización tiene que ser de cercanía, de proximidad, digamos, despensa, después supermercado, cadena de supermercados, y, bueno, finalmente llegar a volúmenes que permitan generar saldos exportables, digamos. Pero en el recorrido también se ha ido avanzando en cuanto a tecnologías que posibiliten el agregado de valor de la nuez pecan, así que de aquella nuez pecan cáscara se ha pasado a nuez pecan pelada, y también se ha pasado en ambos formatos, pero ya envasado, y hay también experiencias y desarrollo en comercialización de envasado al vacío. La aparición de la cooperativa le permite incursionar en nuevos mercados y, por otra parte, una producción mucho más selectiva, ¿no? Claro, con la cooperativa, en la cooperativa se instala esta secadora, y del mismo grupo de productores, la mayoría de ellos asociados a la cooperativa, empiezan a trabajar la idea de descascarar, la idea de envasar al vacío. En esta línea, en los últimos años, se ha ido incorporando la posibilidad de producir aceite. Es un salto cualitativo en cuanto al producto muy importante, porque permite trabajar no solamente con el fruto de buena calidad llegado del campo, sino también con frutos con algún tipo, si bien muy buena calidad también, pero con algún tipo de problema mecánico que hayan traído desde el campo, o sea, no se han podido descascarar convenientemente, o bien han tenido algún tipo de malformación. Entonces, lo que sea luego del descascarado y previo al envasado al vacío, tenemos esta salida, digamos, de acopiar material como para luego ser utilizado como insumo para la fabricación del aceite de nuez pecan, ¿no? ¿Quiénes estarían en condiciones, o quién ha encarado esta fabricación de aceite pecan? ¿Lo han hecho desde el ámbito privado? ¿Hay participación del ámbito público? ¿Hay empresas interesadas? ¿La cooperativa? ¿Particulares? Sí, ya hay interés. Nosotros hicimos un primer taller
los primeros días de diciembre del 2018 aquí justamente en el Salón de la Cooperativa, y llegaron un par de emprendedores de nuestra provincia, otro emprendedor de la provincia de Santa Fe y 6 emprendedores de la provincia de Buenos Aires, todos interesados en incursionar este tipo de producción. En esto está trabajando muy fuertemente el área de recursos naturales del INTA Experimental Concordia, en conjunto con laboratorios de INTA Castelar, para desarrollar un producto bien diferenciado y que tome una parte del mercado similar a la que tiene hasta el momento el aceite de oliva de primer prensado en nuestro país, con todo lo que esto significa en cuanto a expectativas de comercialización para el exterior, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene este aceite para una cocina en particular, una cocina gourmet? Sí, comparado con los otros aceites, fundamentalmente con aquellos que utilizamos de manera cotidiana, digamos, el aceite de nuez pecan está hoy día clasificado como un alimento del tipo gourmet, y en esto, en sus caracteres, dispone de un montón de factores biológicos que mejoran la calidad de aquel que lo consume, ¿no? Tiene compuestos bioactivos, entre ellos una serie de ácidos grasos insaturados, ¿no? Aceite, digamos, del tipo de los omegas 3, omega 6 y omega 9, que caracteriza muy beneficiosamente aquellos alimentos en los cuales se utiliza este tipo de aceite. ¿Hay alguna variedad en particular o de todas las variedades de nuez pecan, de árboles de nuez pecan, se puede producir aceite? Sí, de todos los frutos de nuez pecan se puede producir aceite. Lo que sí se ha observado a partir de estudios en laboratorio es que la composición del aceite no es igual para todas las variedades de nuez pecan. Entonces se está trabajando para ver cuáles son las características de cada una de las variedades que mayormente se implantan en nuestro país, fundamentalmente en nuestra provincia. Sepamos que en nuestra provincia tenemos alrededor del 60% del monte de nuez pecan de todo el país, ¿no es cierto? Entonces hay una gran expectativa por todo esto. Escuchábamos recién a Hugo Benavides de la Agencia de Extensión de Villa Paranacito, que nos hablaba de aceite de nuez pecan. Comentábamos que la producción de pecan, lo comentábamos inclusive en programas anteriores, ha ido tomando mayor relieve en la provincia de Entre Ríos y que ha posicionado a nuestra provincia como una de las mayores productoras de esta variedad, ¿no? La verdad que interesantísimo y muy atractivo para el paladar. Y bueno, esto de la posibilidad de analizar variedades de pecan para la obtención de mejores aceites, un aceite para la cocina gourmet, ¿no? Muy fino, muy rico, es importantísimo y es un trabajo que está haciendo INTA, inclusive con gente de la Experimental de Concordia. Bien, a continuación vamos a escuchar algo más sobre agroecología. También hemos hablado, es un asiduo visitante de INTA Radio, el ingeniero Norberto Pérez. Así que tenemos un espacio con él, agroecología, organismos eficientes nativos. ¿Para qué se utilizan? ¿Cuáles son los ingredientes en el caso que lo queramos preparar? ¿Y cómo hacemos para prepararlo? En encuentros pasados mencionábamos la utilización y la elaboración de los microorganismos eficientes nativos. Hacíamos hincapié en su uso en su fase sólida como un suplemento para las dietas del ganado, tanto ganado menor como ganado mayor. Ahora hagamos un poco de énfasis sobre lo que es la elaboración de su fase líquida o la fase de activación líquida, teniendo en cuenta que para la fase líquida le encontraremos los verdaderos beneficios o los mayores beneficios a los microorganismos eficientes nativos, ya que lo vamos a poder utilizar como fertilizantes foliares, lo vamos a poder utilizar como supresor de aromas tanto en chiqueros como en gallineros, como en pozos ciegos, así como también en las cuchas de los perros, en los domicilios de la gente de la ciudad.
lo podemos utilizar como un activador de los procesos de germinación. Verdaderamente hay un abanico de utilidades para los silos de microorganismos eficientes nativos en su fase sólida que los hace o los convierte en un verdadero comodín para la agricultura familiar. ¿Qué elementos vamos a necesitar para la elaboración de la fase líquida o activación? Necesitaremos un tambor plástico de 200 litros con tapa hermética. Vamos a necesitar 10 kilogramos de azúcar y vamos a necesitar en total alrededor de 200 litros de agua. Recordemos que este agua debe ser libre de cloro. Por lo tanto, si tenemos agua corriente de red, tenemos que tomar la precaución de dejarla reposar 24 horas para que se volatilice el cloro. En un tambor de plástico de 200 litros vamos a disolver 10 kilogramos de microorganismos eficientes nativos en fase sólida con 100 litros de agua. Por otro lado, 10 kilogramos de azúcar los vamos a disolver en 80 litros de agua tibia. Revolvemos enérgicamente durante unos 5 minutos y dejamos fermentar durante 7 a 10 días herméticamente, con el envase herméticamente cerrado. Luego de pasado los 7 a 10 días de fermentación, tenemos listo nuestros microorganismos eficientes nativos activados en su fase líquida para ser utilizados como un bioinsumo de la agricultura familiar. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero invitarlos para la semana que viene volver a encontrarnos aquí en este espacio INTA Radio Concepción. Muchas gracias, hasta dentro de 7 días. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio. El programa del INTA Concepción del Uruguay, en el aire nacional, de LT11, AM 1560.